con el mismo. Vamos a iniciar la discusión del Neuroclub. ¿Ok? ¿Les parece? Víctor, ¿estamos listos? Hola, Víctor. Sí, estamos listos, cuando tú quieras. Perfecto. Listo. Buenas noches a todos. Como ya saben, esta es la segunda reunión del Neuroclub del Chapter Perú. Como sabemos y como ya habíamos comentado justamente en una reunión previa que sostenimos, y ya saben que este es un espacio de diálogo horizontal donde tendremos que intercambiar ideas, ir mejorando en cada sesión del Neuroclub con los aportes que ustedes nos brinden. Ya saben que el objetivo en realidad de la realización del Neuroclub es mejorar la formación científica, la capacidad del profesional para poder analizar o discutir un artículo científico, ¿no? Con todo el rigor que se necesita. El día de hoy nos está acompañando Víctor, que es médico psiquiatra, es médico asistencial del Hospital Víctor Larco Herrera. Él es egresado de la maestría de neurociencias por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, del cual también es profesor auxiliar a tiempo parcial de la misma universidad. Bueno, en esta ocasión, él nos va a hablar del artículo, en lo cual tiene que ver sobre todo por este uso que ya se está dando muy en boga, no solamente en el tema que nos va a hablar él, sino en otros tipos de enfermedades, tanto neurológicas como psiquiátricas, que es el uso de la magnetoencefalografía en los pacientes con trastorno límite de la personalidad. Entonces lo vamos a escuchar, y si tienen cualquier duda, por favor háganos saber en el chat, y en todo caso para que al final de la exposición o si quieren interactuar, pues levanten la mano para poder darles el acceso al micrófono. ¿Ok? Bueno, empezamos, Víctor. Genial, gracias, Zaida. Muchas gracias a todos, de verdad. Muy... No. ¿Se ve, no? Se ve Sí. la presentación. Genial. Muchas gracias por la oportunidad, Zaida, y de verdad con muchas ganas de traer este artículo, más que por un tema de experticia o conocimiento, por un tema de curiosidad, duda y de buscar la oportunidad de que también otras personas con mayores conocimientos, porque como bien dice Zaida, al menos en psiquiatría este tema de la magnetoencefalografía, perdón. Este tema de la magnetoencefalografía como que no se está usando mucho, entonces es una gran curiosidad lo que me trajo a este artículo, ¿no? Bien, comenzamos a compartirlo rápidamente para poder conversar en cualquier momento. Disculpen, no pude detenerme dentro de mis aficiones. Que está aquí a la derecha está aquí al lado mío, es mi figura de acción, y el que está al costado es el original, es decir, es la primera carátula de la Liga de la Justicia. Es el muñeco de acción de la primera carátula de la Liga de la Justicia, lo cual es genial. Es como tener, no sé, una probeta de Madame Curie, una situación similar. Bien, esta es la segunda presentación del Neuroclub. Le agradezco bastante la oportunidad para poder conversar juntos y aprender juntos, ¿no? El artículo que voy a conversar con ustedes es el estímulo en el procesamiento visual en los pacientes con trastorno límite de la personalidad. Un estudio combinado magnetoencefalográfico y de conducta y de comportamiento, ¿no? Los autores están ahí, Angela Merz y todos sus colaboradores. Son los datos del artículo para que los puedan tener. Yo le voy a pasar, obviamente, la presentación a Zaida para que quede registrada y todo. Bien, vamos a ver el tema de la introducción, los materiales y métodos, los resultados, la discusión y conclusión. Víctor, disculpa que te interrumpa, un favor. Quizás no puedas poner la pantalla completa porque está apareciendo donde haces tus notas.
A ver, déjame ver. Ah, ya. A ver, voy a compartir de nuevo. Vale. Ya. A ver. Ya. ¿Se ve? No se ve. Se ve tu presentación de PowerPoint, pero no pantalla completa, con las Ya. diapositivas en tu margen izquierda. Mm, ya. Ajá. Ah, me corto un dedo. Ya. A ver, ahora. Aún no. Ya, espérate. Ya. ¿Ahora sí? Sí, Ahora ahora sí. sí. Ya. Disculpen. Es un tema tecnológico que va más allá de mi trabajo. No me acostumbro a trabajar con dos pantallas. Se me pierde todo. Bien, comenzamos entonces. Disculpen las demoras técnicas. En la introducción, el trastorno límite de la personalidad, o TLP, es uno de los desórdenes de salud mental más serios y estudiados en la actualidad. Hay muchas personas que están trabajando en el trastorno límite de distintas maneras, ¿no? Este se caracteriza principalmente por inestabilidad emocional, perturbaciones interpersonales, un vacío crónico emocional que no es depresión, es vacío, es un hueco que está en el centro de tu corazón como si la amígdala estuviera ahí. Tendencias crónicas al suicidio, que es relativo, pero bueno, es tal vez de lo más complicado. Y también, y la que no está en el artículo, pero me pareció importante para la discusión después, las ideas sobredimensionadas. Yo lo he traducido, las ideas dimensionadas como pseudo-delusiones. Y después, si hay preguntas o algo, sería bueno sería interesante conversar sobre este tema. Un poco el artículo va orientado queriendo identificar biomarcadores que darían un gran paso hacia la mejora del diagnóstico. Me acuerdo de haber dicho esto en la maestría cuando hablaba de mi tesis infinidad de veces. Cómo poder hacer un diagnóstico de verdad, ¿no? Eliminemos el DSM-5, quemémoslo para poder hacer una parrillada, porque en realidad es la menor evidencia científica. La opinión de expertos no es algo que nos hable realmente de una evidencia científica. Entonces, los que tienen el DSM-5 en su altar junto a Sarita Colonia, hay que pensarlo. Y la idea es tener pues esos biomarcadores para hacer un diagnóstico mucho más preciso y así poder tener estos blancos terapéuticos reales hacia dónde ir con actividades reales hacia dónde ir. Por ejemplo, en el tema farmacológico es infinita la situación del paciente límite y aprovechada por la industria, ¿no? El tema de puede usar cualquier antipsicótico para las ideas sobredimensionadas o fantásticas, cualquiera, pero te venden uno como el antipsicótico ideal, obviamente que es el más caro.
cualquier antidepresivo de acuerdo a los efectos secundarios y similares, cualquier estabilizador del ánimo para controlar impulsos, incluso el mismo IRS ayuda a controlar impulsos. Y no voy a decir que cualquier psicoterapia, porque los que han pagado sus 4.000 soles para hacer DBT me odiarían, ¿no? Y no quiero que me odien tan rápido en el grupo. Pero el tema con el tema límite ha pasado desde el psicoanálisis al inicio, pasando por el análisis transaccional y la reparentalización, hasta infinidad de otras técnicas y terapias, y llegar ahora a lo que está, discúlpenme que use el término de moda, que es el DBT, ¿no? Entonces, yo no estoy en contra de ninguno de estos, al contrario, yo creo que sacar lo mejor de cada uno es la idea, pero vayamos buscando los marcadores para poder ver una reacción real y eficaz en el tema del tratamiento, ¿no? Bien. Además, como yo personalmente planteaba cuando conversamos del tema, y un poco unido esto a lo que conversamos, con síntomas cognitivos y esquizofrenia en la primera vez que los conocí, estos marcadores biológicos nos darían la oportunidad de ir determinando la fisiopatología del trastorno. Ahora, a diferencia de la fisiopatología en la esquizofrenia y similares, aquí estamos hablando de una fisiopatología en una forma sobredimensionada de ser, porque la personalidad es una forma de ser. Entonces, ¿hasta dónde hablamos de un diagnóstico? Disculpen que me adelante la discusión, pero el tema me apasiona y mejor avanzo. Viendo la identificación de los rostros, y esto me pareció interesante porque en la búsqueda de la bibliografía en general encontré esto, y sus expresiones emocionales, una información relevante para las interacciones sociales, ¿no? Es parte de lo que necesitamos para poder interactuar. Estudios de imágenes en TLP nos han mostrado que el giro fusiforme, la amígdala, la corteza temporal media e inferior son áreas hiperactivas durante las pruebas de reconocimiento de las expresiones emocionales faciales, ¿no? En estudios con resonancia magnético funcional, etcétera. Los estudios electrofisiológicos en la corteza visual en relación a los procesos de percepción visual no son muchos, ¿no? Hay algunos, yo he revisado algunos incluso cuando revisaba la bibliografía para el tema de la tesis, pero no hay muchos, pero sí son muy, muy interesantes en verdad y nos plantean muchas posibilidades. El área rostral fusiforme ha sido definida como un módulo para la percepción de los rostros, así como el área occipital para los rostros se ha observado que responde preferentemente a la identificación de rostros, evidenciando el reconocimiento de partes del rostro y las expresiones emocionales. El objetivo de este estudio ha sido el investigar si las personas con TLP comparados con sujetos control muestran diferencias electrofisiológicas en las vías de procesamiento visual temprano en la corteza visual occipito-temporal mientras se presentan rostros y otros estímulos. Estos estudios nunca se han realizado con la técnica de, al menos por la bibliografía realizada por el investigador y por lo que estuve buscando yo tampoco, nunca se han realizado con la técnica de la magnetoencefalografía antes. Bien, materiales y métodos. Participaron 13 mujeres con TLP, 13 mujeres diestras con TLP, que fueron pareadas cuidadosamente por edad con 11 mujeres diestras, sujetos normales, sin patología de salud mental o neurológicas. Fueron evaluadas tanto para los criterios del TLP, del DSM-4TR, así como los controles fueron evaluados para poder identificar cualquier posibilidad de presencia de problemas en psiquiatría o en neurología. Los criterios de exclusión para el estudio fueron esquizofrenia, depresión mayor, abuso de sustancias y desórdenes neurológicos en general. Las personas con estos trastornos no fueron admitidas al trabajo. Cabe la pena decir que los controles fueron captados
por difusión periodística, por el periódico, y fueron recompensados por su participación, lo cual nos decían que no se hacía, ¿se acuerdan? Pero bueno, los pacientes estuvieron sin medicación 2 semanas antes del estudio, para entrar al estudio limpio, sin, entre comillas, interacción con la medicación, y 4 pacientes de ellos no tomaban medicación. Todos firmaron debidamente el consentimiento informado para realizar esta evaluación. Dentro de las pruebas que se realizaron 2 pruebas. En la primera prueba, los sujetos tenían que mirar en silencio 3 categorías de estímulos: rostros, casas y animales. En la segunda prueba era específica para la identificación de emociones, en la que los sujetos tenían que juzgar las emociones dentro de un tiempo límite. Para este tema de las emociones, se usaron las imágenes estándar de Ekman y Friesen, imágenes estandarizadas, que son un set de imágenes con rostros, de expresiones, las cuales fueron usadas para esta evaluación. Se midió también la disociación del paciente preguntando en una escala porcentual su tensión en el momento de la prueba, ya que se evaluaron también en los pacientes la depresión, y se evaluó también con una escala de trastorno de estrés postraumático, y se fue evaluando durante la prueba preguntándole qué porcentaje de tensión iba sintiendo, de 0, que era nada, a 100, que era lo máximo. Lo máximo que se llegó ahí fue a 70%, y eso fue parte de la evaluación para ver este error que podría causar la disociación. Bien, se usaron las escalas de depresión de Hamilton para las pruebas psicométricas. Se usaron la escala de depresión de Hamilton, se usó la escala de molestias post-trauma, versión alemana, y se usó la lista de síntomas borderline para los pacientes, ¿no? Bien, para realizar esto se utilizó un aparato de magnetoencefalografía, y como podemos apreciar ahí, podemos ver en dónde se colocaron los electrodos, tanto en las regiones occipitales como temporales, que eran los lugares en los cuales se estaba realizando la evaluación. Bien, se realizaron pruebas estadísticas con la versión 17 del SPSS, y se realizaron pruebas tipo T para datos continuos con una significancia de P mayor o igual a 0.05%. Dentro de los resultados podemos ver, por ejemplo, ya para pasar luego a los resultados, disculpen la anterioridad de la lámina, se me sobrepuso, podemos ver los resultados demográficos, en los cuales vemos la variedad de los controles con los pacientes con trastorno límite de la personalidad. Vemos las comorbilidades y vemos el diagnóstico tanto en el tema límite como en el tema de depresión y trastorno de estrés post-trauma, ¿no? En los cuales sí se encontró, pues, en pacientes límites, porque son comorbilidades bastante comunes. Bien, las personas que tuvieron, en comparación con los controles, mostraron un rango de error total significativamente mayor en las pruebas de emociones, ¿no? No pudiendo identificar de una manera mejor que los controles estas emociones. Lo vamos a ver en los cuadros. No hubo mayores diferencias en emociones individuales, es decir, todas mostraron los mismos rangos y patrones, ¿no? También se apreció que había una relación con la comorbilidad, es decir, a mayor comorbilidad el paciente se encontraba
mayores problemas en el reconocimiento. Podemos ver cómo en el tema de la respuesta y el ser acertado en las decisiones para la percepción en los rostros, cómo hay una diferencia significativa entre los pacientes con trastorno límite de la personalidad y los sujetos control, ¿no? Esta diferencia de poder aseverar el tema de los rostros y poder ver qué es lo que más o menos están expresando. Pero podemos ver una hiperreacción en los pacientes límites de la personalidad que apreciamos aquí en las barras blancas, una mayor reacción a los rostros de miedo. Esta mayor reacción a los rostros de miedo es importante para poder tomar en cuenta y poder ver cómo repercute eso en la conducta y luego en la psicopatología del paciente, porque es interesante y la disociación que hay muchas veces entre los estudios de laboratorio y la clínica del paciente se da porque muchas veces las personas en el laboratorio no acostumbran ver pacientes en cantidad en el consultorio y viceversa, las personas que están en el consultorio no acostumbran a hacer pruebas de gabinete o de laboratorio. Entonces, la idea es poder hacer un cruce entre los resultados que vamos obteniendo en gabinete con los resultados, con las expresiones psicopatológicas. Esto salió pequeño. Es para mostrar cómo, a ver, un momento. Ya. Esto nos ayuda para poder mostrar las respuestas a los tres primeros estímulos, ¿no? Que eran el estímulo de rostros, el estímulo de casas y el estímulo de animales. Y podemos ver cómo en los pacientes límites que están en color negro y en punteados los controles, siempre los controles tienen una mejora luego de haber seguido un rango, mientras que los pacientes límites no llegan a tener esa mejora en el reconocimiento visual, ¿no? Es como si después de un tiempo los pacientes controles lograran un tipo de aprendizaje en el cual pueden hacer una mejora en el reconocimiento, mientras que los pacientes límites no pueden hacerlo. Bien, y aquí vemos también para cada una de las emociones, como las curvas son más o menos similares con lo que habíamos comentado de esta diferencia que hay entre los pacientes límites con los controles, en las cuales vemos cómo los controles tienen una mejora y amplitud a diferencia de los pacientes con trastorno límite de la personalidad en cada una de las emociones expresadas. Ahora, ¿cómo vamos interpretando esto? Los pacientes muestran una menor relación en amplitudes M170, se muestra una poca reacción a las emociones, pero una hiperreactividad hacia el miedo, ¿no? Esta poca reacción o identificación a las emociones está versus a esta hiperreactividad que tendrían los pacientes hacia el miedo. Y el otro tema importante es que esto nos generaría toda una situación alrededor de qué es lo que estaría no funcionando dentro de uno de los ítems, como decíamos al inicio, de los ítems para poder lograr una adecuada comunicación interpersonal, una adecuada proceso de información social. Si no tengo una percepción adecuada de las emociones, mi comunicación con la otra persona va a ser completamente inadecuada. Ahora, en esto, si bien, además cabe resaltar que el artículo no presentaba ningún tipo de problemas éticos ni ninguna
situación de salvar alguna ventaja o cosas así. Hacia dónde va y hacia dónde dirigimos el tema del artículo y hacia dónde queremos hacer el correlato para iniciar las preguntas y discusiones que realmente me ayudarían mucho. Es que tenemos síntomas en el paciente límite que a veces no los tomamos en cuenta y que no hacemos correlaciones. Por ejemplo, estudios similares a este se han encontrado en pacientes con esquizofrenia, en los cuales también había una diferencia en el no reconocimiento de rostros. Y se hace el correlato, ¿no? El trastorno límite de la personalidad y la esquizofrenia han caminado un poco de la mano. Como sabemos, el trastorno límite siempre ha ido de la mano entre la psicosis y la neurosis, o una mano, uno en cada mano, siempre caminando en el límite. Y una de las cosas en común con el tema del trastorno esquizofrénico es justamente las alteraciones en el pensamiento, cómo el límite tiene estas pseudopercepciones. Estas pseudopercepciones son, esas pseudodelusiones, perdón, son pensamientos completamente irreales que el paciente límite los tiene como si fueran reales y que le generan un sinnúmero de conflictos sociales. Uno de los ejemplos más claros en el límite es cuando el límite percibe que lo están engañando, cree que le están engañando, va, toca la puerta del novio en su trabajo, le destroza el escritorio, lo maldice, luego regresa a su casa y se da cuenta que lo que ha hecho está mal y que su pensamiento no era real. Por eso es una pseudo delusión. Recordemos que una delusión es un pensamiento falso e irrebatible. La pseudo delusión la considero yo como pseudo delusión porque finalmente es un pensamiento falso. En el momento irrebatible generan una conducta como genera la delusión en el esquizofrénico, pero finalmente se convierte en rebatible en el paciente límite. ¿Dónde estaría el punto en común? ¿Dónde podría estar el punto en común entre estos dos síntomas? Justamente en esto, en el reconocimiento de rostros y las expresiones de los rostros. Porque si bien planteamos que la delusión, trastorno según la psiquiatría clásica, trastorno básico en la esquizofrenia, no puede elaborarse, o sea, un pensamiento no puede elaborarse si no hay una información previa y la única forma que tiene el cerebro de captar información es a través de los receptores, es decir, a través de la percepción. La idea y teoría que planteamos esa vez en la ponencia que hicimos y que lo replanteamos ahora trayendo este artículo, es esta posibilidad de que la percepción alterada es la que genera pensamientos inadecuados en la persona y la que finalmente va a llevar a a un trastorno en el pensamiento que va a caracterizar obviamente como consecuencia la conducta de la persona, en este caso la conducta del paciente límite, unida a la impulsividad, al pobre control de impulso por las alteraciones en el lóbulo frontal, a la hiperemocionalidad que tiene y a la hiperreactividad que tiene, a generar todas estas crisis tan rápidas, tan bruscas y tan fuertes que presenta, para luego calmarse. Una vez que se da cuenta, se calma. Obviamente se arrepiente y se pone muy triste por lo que hace, porque tiene conciencia de lo que ha hecho, pero se calma una vez que el pensamiento se ha ido, porque el pensamiento no es completamente irrebatible, es rebatible. Entonces, justamente la idea y fruto de lo que más o menos lo que planteaban los autores es esta aplicación, el tema de poder ver que habría una alteración en el proceso de percepción visual, ya sea a través del mismo proceso en las vías, a través de las mismas áreas de percepción visual en el lóbulo occipital o de la carga emocional que la amígdala va a dar a estas percepciones en los centros multimodales y van a generar la información que va a elaborar el pensamiento, que a su vez va a elaborar la conducta aunado con las alteraciones de control en el lóbulo prefrontal. Disculpen que inicie la discusión así, pero no tengo otro sitio en donde poder conversar de estas cosas medias locas para muchos, pero que creo que
que es bueno poder conversarlo con otros especialistas de otros campos, de ver su percepción y no solamente ver el tema puramente clínico, ¿no? O puramente, sino ver el tema de neurociencias, neurobiológico, de neurociencias, con todos los aspectos que podemos ir planteando. Muchas gracias. Pasamos a las preguntas y discúlpenme el atrevimiento, pero para acabar la encontré mientras hacía y yo creo que vale la pena ahorita para el momento en que vivimos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Víctor Carreño. Ha sido muy interesante su exposición, el artículo Procesamiento de estímulos visuales en el trastorno límite de la personalidad, un estudio conductual y magnetoencefalográfico combinado. Damos pase a las preguntas de los asistentes. Si alguno tiene alguna consulta, ¿le puede escribir en el chat o alzar la manita? Bien, quería empezar con una pregunta, ¿no? Saber cuáles son las expectativas de este tipo de procedimiento, de la aplicación del magnetoencefalogramas en otros trastornos psiquiátricos, ¿no? Claro. A nivel del campo científico, ¿no? De la comunidad científica en el Perú y tal vez y también la suya. Claro, te agradezco la pregunta, Zaida. En verdad, como te digo, era mucho la curiosidad que me trajo el artículo. No sé si tú sabes, de repente si hay magnetoencefalografías acá, si alguien tiene el aparato, no lo sé. Ahora, para tener una aplicación clínica necesitaríamos un número enorme de pruebas y crear patrones y situaciones, ¿no? Lo cual no existe en ninguna imagen en psiquiatría, ¿no? O sea, y recordemos que la única que hay es en demencia, pero la demencia es un trastorno neuropsiquiátrico, entonces no es para decir que puramente en psiquiatría hay un tema de una valoración de la neuroimagen como diagnóstico, ¿no? O sea, en el tema diagnóstico yo creo que estamos recién en pañales y seguimos en pañales, incluso las imágenes estáticas de resonancias magnéticas, de tomografías y todo siguen aún siendo muy contradictorias en el tema de psiquiatría. Hay muchos médicos, psiquiatras que te dicen, hazte una tomografía por emisión de positrones, yo te diagnostico esto, o hazte esta otra, yo te diagnostico esto otro, pero resulta que ellos son los únicos que tienen los aparatos acá, ¿no? Entonces, como que no va siendo... Y en la literatura no hay un tema que nos diga estos son los puntos, estas son las características que de todas maneras te van a dar el diagnóstico. Entonces, en el tema clínico de diagnóstico, de apoyo a la clínica como diagnóstico de imágenes, aún es muy lejano la situación. Pero en el tema de investigación, especialmente la electromagnetoencefalografía, que nos puede dar esta posibilidad de ver los procesos fisiológicos en tiempo real, sin necesidad de mayor intervención, es una evaluación completamente incruenta, no genera ningún daño y molestia mayor a la persona que vamos a evaluar, es más, ni siquiera es tan claustrofóbica como una resonancia magnético nuclear que si alguna vez me hacen, Zaida, que me pongan una midazolam y que me duerman, porque realmente que me daría una claustrofobia enorme, pero es mucho más hábil y es mucho más, digamos, es mucho más gentil y nos permitiría también poder plantear todos estos paradigmas de funcionamiento neurocognitivo para poder evaluar no solo el funcionamiento normal, que es algo que se evalúa, es algo por donde se comienza, sino también todas esas alteraciones a través de paradigmas cognitivos, ¿no? Que es posible ver cómo el reconocimiento de rostros, que se ha hecho antes con aparatos, digamos, como la resonancia magnética o la tomografía, igual con las láminas de Ekman, que se utilizan bastante, como recordarán, Ekman es el de Miénteme si puedes, ¿no? Lie to Me, estos libros sobre el reconocimiento de las microexpresiones y un investigador muy resaltante en su campo y en su tema, ¿no? Entonces yo creo que sí, da muchas esperanzas para poder
para poder avanzar en la investigación y, como te digo, lo que es el sueño de una, no mío, sino es de una generación de jóvenes psiquiatras de 50 años, que la psiquiatría deje de ser chamanística, pues. La psiquiatría ya tiene todos los pañales bien puestos y el pantaloncito corto para tener toda la evidencia en neurociencias para poder hacer un camino fisiopatológico. Es más, cuando la psiquiatría nace con Pinel y todos los primeros padres de la psiquiatría, ellos estaban completamente seguros que la psiquiatría tenía su centro en el cerebro y era un tema de daño en el cerebro, solo que en esa época no tenían cómo probarlo. La ciencia y la tecnología no había aumentado, no había avanzado para poder probarlo. Por eso es de que Kraepelin tiene que usar todo su sistema de clasificación y todo lo demás, porque era imposible poder hacerlo de una manera biológica, pero ellos tenían muy claro el tema. Lamentablemente los psiquiatras han ido perdiendo esa idea y se quedaron en las nubes, pero yo creo que sin desmerecer todas las partes de la persona, porque hablamos de la persona y en cualquier especialidad médica se habla de la persona, yo creo que vale la pena caminar por esta ruta y ver el tema fisiopatológico. Los pacientes con TLP es necesario ser medicados. ¿Puedo continuar respondiendo, no, Zaida? Sí, doctor. Le habla Lorena. Sí. Perdón, Lorena. En el chat se están formulando algunas preguntas. Sí, puede continuarlas. Hola, Lorena. Vale. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Un paciente con TLP es necesario ser medicado o solo con terapias? Depende del paciente, depende de la persona. Comencemos por el tema que un paciente con TLP es una persona completamente lúcida, entonces también tiene el derecho de elegir su tratamiento en la medida que pueda elegirlo. Cuando un paciente con que yo trabajo me dice que no quiere tomar medicación, genial, le digo, pero el trabajo con TLP va a ser el doble o el triple, o tal vez no con psicoterapia, o tal vez no lleguemos. Es como, no sé qué profesión tengas, Carol, pero ¿estás por ahí, Carol? Carol. Bueno, por ejemplo, es como tratar un TOC solamente con terapia cognitivo-conductual. No vamos a alegrar, genial, excelente, ingeniería mecatrónica, vas a arreglar mi cerebro. Un paciente TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, solo con psicoterapia cognitivo-conductual, 50% del avance. Es más, el psicólogo que haga la psicoterapia le va a ser muy, muy difícil poder ingresar con su psicoterapia porque las ideas van a ser muy fuertes. Tengo que reducir esas ideas para que la psicoterapia entre. Entonces, un tratamiento combinado puede hacer que estas personas, que la psicoterapia pueda entrar mejor en estas personas, ¿no? Lo mismo es en el TLP. Yo no puedo entrar con psicoterapia si el paciente está autoagrediéndose, y ojo que, como me decía una paciente ayer en la tarde, mi psiquiatra me decía que yo no me quería porque me cortaba o porque me ponía tatuajes o cosas así. El concepto en el límite es completamente diferente. El cutting no va con un tema de no quererse o quererse mutilar, tampoco el tema del tatuaje, los piercings o las cosas similares. No. Hay un tema que todos ustedes deben haber visto que también es un campo de estudio dentro del límite muy interesante. Lo conversamos un rato, la doctora Mesa se quedó pensando un par de segundos, lo cual fue espectacular para mí, de dejar pensando unos par de segundos a la doctora Mesa, es pues casi un Nobel, pero muchas veces les ha pasado a ustedes que cuando tienen, por ejemplo, un dolor de muelas, se aprietan. ¿Y es por qué? Porque el dolor calma el dolor. Y hay vías del dolor que hacen eso. Entonces, el tema es el mismo. Un dolor físico calma el dolor emocional del paciente límite. Entonces, el cutting va teniendo otros significados. Entonces, para terminar tu respuesta, podría, es más, hay pacientes que ya no se medican, que van caminando con su psicoterapia o con lo que han logrado.
pero si la medicación ayuda, tiene que ser específica al síntoma del paciente y a los efectos secundarios del paciente. Esta cita que tuve yo con esta paciente, la mitad de la cita fue elegir la medicación que ella desearía tomar bajo los conceptos de medicación que ella necesitaba, tanto en efecto beneficioso como en efectos secundarios, porque los efectos secundarios son los que generan el mayor rechazo a la medicación. Sobre las técnicas de la magnetoencefalografía, no te podría asegurar, Gaby, qué tan reciente es. Pude leer en qué funcionaba en esto, pero más de eso no te tengo mayores informaciones sobre eso. Sí me parece muy interesante y como te digo, no estoy seguro si acá en Lima hay sobre el tema, ¿no? A partir de qué edad podemos hablar de que la personalidad ya está formada. Eso es muy interesante, Elena. Según el DSM, que si lo tienen, quémenlo, por favor. Si quieren, hacemos una reunión y quemamos todos los DSMs y todos los CIE. El DSM más que nada, el CIE no, porque, bueno, sí tiene otra visión, pero está en base el DSM. El DSM te dice que la personalidad y los trastornos de personalidad se hacen a partir de los 18 años, porque antes la personalidad no está formada. Pero eso es lo que dicen, o sea, la personalidad no es un proceso que acaba en un momento y termina, ¿no? Y avanza. ¿Cuántos de ustedes no conocen al novio que aún vive en la casa de su mamá, trabaja a veces, cachuelea, o su trabajo es conseguir trabajo, y ya tiene 45 años, ¿no? O sea, por Dios, mientras que hay otro chico de 16 años que trabaja, estudia en la universidad y de repente ayuda a criar a su hermanito, ¿no? Al último de sus hermanitos, mostrando una responsabilidad y un equilibrio mucho mayor, ¿no? Una madurez mucho mayor. Si bien no da la personalidad a la madurez, pero es uno de los criterios importantes, los rasgos de personalidad se van viendo desde que uno es pequeño. Recuerden que la personalidad es tanto heredada como adquirida a través de conductas y patrones, ¿no? Entonces, tiene ambas cosas. Y yo he visto personalmente de una manera directa, por ejemplo, cuando ayudaba en el Hermelinda Carrera del Navid, jovencitas con rasgos límites desde los 14 años, desde los 15 años, rasgos límites marcados, real, era una, entre comillas, una límite real de 14 años, lo cual el DSM no te permitiría, lo cual los psiquiatras de niños adolescentes están prohibidos por el DSM de indicar, pero caramba, es una límite, es una paciente límite, que tiene un tema límite de personalidad, entonces hay que trabajarlo bajo un concepto límite, ¿no? El único que se acepta antes de los 18 años es el trastorno disocial como un trastorno de conducta, ¿no? Junto con el trastorno posicionista y similares que se van viendo antes de los 18 años. Pero en realidad los rasgos y la personalidad en sí, tú puedes verla desde mucho antes. No es que cuando cumple 18 años, ¡pum!, te ponen tu cartelito de qué personalidad tienes, ¿no? Eso no es real, ¿no? Es un estándar que se ha escogido en el DSM, ¿no? Gaby, ¿hay alguna razón en especial por lo que se haya decidido trabajar solo con mujeres y diestras? El tema de trabajar con mujeres diestras, Raquel, ahorita sí para ti, el tema de trabajar con mujeres diestras es quitar un sesgo. Si yo trabajo con mujeres diestras y con mujeres zurdas, y tengo una preferencia, porque el preferencia de reconocimiento de rostros está en el área occipital derecha, ¿ya? Con el tema de la dominancia, si yo voy a trabajar con personas diestras y siniestras, como que voy a generar un error. Al trabajar solamente con diestras, elimino ese error en la dominancia cognitiva y puedo seguir trabajando en esa situación de que el lado predominante para el reconocimiento es el lado occipital derecho. Y el tema de mujeres es porque el trastorno límite de personalidad es eventualmente en mujeres, es generalmente en mujeres. Yo he visto en mis pocos años de vida, que ya son muchos por las canas, muy pocos varones con trastorno límite de la personalidad. Y de esos pocos varones con trastorno límite de la personalidad, la gran mayoría, suelto un número, el 80-85%, eran
varones gay. Entonces, ¿hasta qué punto va siendo un tema mucho más fémino, no? Mucho en este tema de un cerebro fémino, el tema del trastorno límite de la personalidad, ¿no? Es muy, muy interesante porque sí, es absolutamente común en mujeres, en la mayoría de trastornos límite de la personalidad, 90% tal vez son mujeres, y en el tema de varones, la mayoría son gay realmente gays, ¿no? No, travestis o cosas similares, no, es un varón que quiere tener relaciones con otro varón, es un gay. Y sí, en ellos he visto, ¿no? En varones heterosexuales muy, muy, muy poco. Tal vez rasgos, sí, o personalidades, sí, pero trastornos, mujeres y en muy, muy poquitos varones, ¿no? Raquel, Sí, Raquel, doctor Víctor, levantaba. buenas noches. ¿Sí, me escucha? Sí, sí, te escucho. Sí, justo lo que estaba comentando hace un momento, me gustaría saber su opinión sobre la DSM-5, sobre todo. Bueno, yo soy del área de biología y yo tengo entendido que en la esfera clínica hay muchas cosas que no necesariamente están basadas en evidencia y por eso quería saber su opinión sobre eso. Claro. Espero que no me estés grabando y no me lleves al MINSA o al OMS y me crucifiquen después. Pero igual todo el mundo me crucifica porque los que me conocen saben que nunca me quedo callado. Como tú bien sabes, tú trabajas en biología, la mayor evidencia científica es un trabajo de investigación que va a utilizar casos, controles, va a ser aleatorio, doble ciego, con placebo, etcétera. Y la última, la más pobre de las evidencias científicas, es la opinión de expertos, ¿no? Es más, muchas veces proponen que un trabajo de investigación de este tipo es del mayor rating y utilidad y los trabajos de investigación como reporte de casos no lo son, lo cual no es totalmente cierto porque hay reportes de casos muy buenos que se asemejan al paciente del día, mientras que los trabajos que utilizan muchos criterios de inclusión y de exclusión para eliminar sesgos se trabajan solo con pacientes ideales y esos no existen en el consultorio. Con respecto a lo que tú dices, el DSM es básicamente y ha sido básicamente opinión de expertos. El tema, uno de los temas más grandes que hay es este tema de la eliminación de la homosexualidad como enfermedad o no enfermedad. Tener solo la disforia o no tenerla y cuál es la opinión de quienes decían o quienes hacían el DSM, ¿no? No quiero decir que sea o no sea una enfermedad. Para mí el TLP no es una enfermedad, es una condición, algo similar a lo del trastorno del espectro autista, pero diferente, porque es un tema que no va a curarse. O sea, yo no voy a cambiar al paciente, yo voy a poner límites a su desborde de la personalidad. Si yo lo cambio, deja de ser él, porque estamos hablando de su personalidad, de la forma que él es. Entonces, dentro de mi perspectiva, que no, tal vez no sea la mejor del mundo, pero es mi perspectiva, y en mi evidencia, qué cosa tiene realmente un valor científico, la opinión de expertos no tiene una evidencia científica real. Por lo tanto, el DSM no tiene una evidencia científica real. A ver, busque un paciente que está así como el DSM, no lo van a encontrar nunca. Es más, me acuerdo mucho de una maestra, ella mayor, ya jubilada y todo, muy amable, muy buena. Alguna vez se acercaba a la emergencia y nos decía, doctor, por favor, pásenme pacientes al pabellón solamente sin problemas familiares. Hasta ahora seguimos buscando pacientes sin problemas familiares, ¿no? No es el paciente real, ¿no? Ayuda sí, que te da un sustento cuando tienes que sustentar un certificado o tienes algún otro tema y necesitas ceñirte a determinado criterio, sí. Especialmente en la investigación. Sin DSM no habría investigación farmacológica y los laboratorios no ganarían toda la plata que ganan, ¿no? Entonces, hay mucho por ahí. ¿Da un orden? Sí, da un orden, porque sin el DSM todo sería un caos y todos pensarían que esto es lo que yo creo o esto es lo que yo creo. Pero lo que yo le digo a los residentes en psiquiatría, cuando llegan como R1, es apréndete el DSM, porque tienes que llenar tu hoja GIS, apréndete el DSM para llenar tu hoja GIS, hacer certificados, todo lo demás. Y cuando llega a segundo año te lo olvidas, lo botas y te lo olvidas. Y el tema es clínico, es trabajar básicamente sobre la clínica y sobre las evidencias reales, neurobiológicas, para poder lograr una fisiopatología real.
Una infección urinaria es lo mismo aquí, en China, en la Luna, en Marte va a ser lo mismo, porque tiene una fisiopatología ubicada. Esa es la evidencia real. En cambio, en psiquiatría estamos construyendo, en base a las investigaciones en neurociencias, esa evidencia real para poder tener un camino fisiopatológico que convierta los trastornos en enfermedades. Ya hablo Doctor, mucho, Jaime. disculpe. No, doctor, tenemos 5 minutos para responder las preguntas. Por ahí creo que hay un audio activado, el de Danitza Dávila, y una pregunta de Elena Semina. Ya, genial. Sí, Danitza. Se apagó Danitza. Elena, por el tiempo, ¿ah? Elena, el predominio en mujeres del TLP tiene que ver con las hormonas, con la neurobiología cerebral. No lo sé. No lo sé. Es muy probable que sí, que tenga que ver con la neurobiología cerebral. Sí, recordemos, con las hormonas es parte de la neurobiología cerebral, ¿no? Recordemos que el cerebro es base genético, base evolucionado. Las mujeres tienen un cerebro evolucionado para criar la prole. No todas son así, pero está evolucionado para eso. Mientras que el cerebro del varón está evolucionado para dejar sus cromosomas en la mayor cantidad de lugares. Tal vez es porque, y ayer creo que había una estudiante de genética de San Marcos que me corrija, el hombre genéticamente está condenado a la extinción. Tiene un brazo menos en un cromosoma, tenemos más enfermedades genéticas, estamos hechos, realmente no somos la versión corregida y mejorada, ¿no? Somos, no sé, un error tal vez, ¿no? Pero la mujer es el género original de la humanidad y es el más fuerte, ¿no? Es el que en teoría debería continuar. Pero sí, el dimorfismo cerebral, lo cual es un tema en neurociencias genial, porque no solamente es un tema de estructuras cerebrales, sino esas estructuras cerebrales son las que generan todas las funciones y conductas. La mujer es como es porque su cerebro es así. El hombre es como es porque su cerebro es así. El límite es como es porque su cerebro es así. Una persona que desarrolla esquizofrenia tiene los síntomas de la esquizofrenia porque su cerebro tiene ciertas condiciones que han generado eso. No es, recuerdan Damasio, el error de Descartes, no es pienso, luego existo. Es mi cerebro piensa, por ende pienso y por ende existo. Si mi cerebro existe y funciona, pienso y existo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va mucho el tema, ¿no? Es mucha esta situación. Y no es un tema de quedarme solo en el cerebro y ser completamente neurobiologista, ¿no? Es un tema de que sí, mi campo de estudio es ese. O sea, mi forma de explicar las cosas es ese, pero yo tengo formación en terapia sistémico-familiar, creo completamente en que las cosas son sistémicas, que todo actúa, que la crianza, la personalidad, el medio, el entorno, los eventos, los traumas, la felicidad, la infelicidad, la novia que me engañó, mi amigo que me traicionó, mi papá en mi cumpleaños número 14 que me trajo la figurita del álbum que me faltaba. Todos los eventos hacen a la persona, todos, tanto biológicos como no biológicos, pero el campo de estudio que yo he elegido es el biológico, por lo tanto, va por ahí más las respuestas que trato de dar. Bien, creo que no me pasé en el tiempo, Lorena. No, queda espacio para una pregunta tal vez de manera breve. Con respecto al artículo, ¿ha identificado alguna parte débil o qué parte usted podría corregirla, no? De manera breve su respuesta. En el artículo, obviamente, ¿no? Al ser un primer artículo, no tiene antecedentes sobre los cuales poder corregir el mismo artículo, las fallas anteriores, y eso lo muestran. Y el otro tema también es la N pequeñísima que usaron. Incluso de los 13 pacientes, finalmente solo trabajaron con 11, porque 2 de ellos, así como 2 controles, se movieron y falsearon los resultados de la electromagnetoencefalografía. Definitivamente la N es muy baja, ¿no? No podemos generalizar con este trabajo, pero el mismo trabajo nos invita a poder repetirlo, replicarlo, aumentar esta N bajo condiciones similares
y poder lograr mejores, mejores resultados. Carol, la personalidad se hereda y se hace, tiene las dos cosas. El trastorno de personalidad también se hereda y se hace, ¿no? Buena la mamá, buena la hija, ¿no? Mira tú hacia atrás y verás cómo o eres como tu papá, o eres como tu mamá, o tienes la mitad de cada uno, ¿no? La belleza de tu papá y la inteligencia de tu mamá, ¿no? Pero hay mucho que heredamos, pero también mucho que hacemos y mucho que decidimos. Y en el trastorno límite hay mucho para decidir. Yo puedo decidir con toda la fuerza y el amor al arte que tengo y mis emociones al límite, poder canalizarlo para cosas muy bellas como es el arte. El tema límite está muy relacionado con el arte. No genera el arte porque el arte viene en la persona, pero es una forma de canalizarlo de una manera muy, muy hermosa. El tema límite no es completamente peyorativo, hay que ver lo mejor de cada persona y en el tema límite yo aprendí a hacer eso. Tiempo. Sí, muchas gracias, doctor Víctor, muchas gracias a todos los asistentes, ya nos estaremos viendo en la próxima reunión. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. 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 Buenas noches. Gracias, gracias. 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 Muchas gracias.